El 10 de junio del año 2003, la Fuerza Pública allanó las sedes de la empresa de telecomunicaciones Telecom en todo el país y el expresidente Álvaro Uribe Vélez liquidó esta empresa que era de los colombianos. Hagamos memoria de estos hechos, pero sobre todo de las consecuencias que tuvieron para los más de 4.000 trabajadores que ese día fueron despedidos. Bienvenidos. Las comunicaciones en Colombia, sin tomar en cuenta algunos ensayos que se hicieron sobre uso de baterías, buscando una comunicación alámbrica, arranca propiamente el 1 de noviembre de 1865, cuando un ingeniero en comunicaciones, William Lee Stiles, inauguró la primera línea a las 5 de la tarde de ese día, con un mensaje dirigido al presidente de la República, que era el chaparraluno Manuel Murillo Toro. Ahí arranca el uso del telégrafo, que obviamente era alámbrico. Eso generó unas situaciones muy curiosas en la actitud de la gente, porque la gente no entendía cómo podía un alambre transmitir unas palabras dictadas en el código Morse a base de puntos y rayas, y por el pensamiento social de la época se decía que eso tenía parte con el diablo, lo cual se tradujo en muchos casos que la gente rompiera las líneas y hubiera que mandar a los guardalíneas a restablecerlas. Ya a comienzos del siglo XX, hacia 1900, en los primeros años del siglo XX, se trajeron unos nuevos equipos que superaban en alguna forma el uso del Morse por un manipulador y recibido por un sonante. Se trajeron unos equipos que yo alcancé a conocer por referencia, gracias a lo que me contaba un amigo que murió hace ya unos años, murió de 96 años y siempre estuvo vinculado, que esos equipos fueron el Hughes y el Breguet. Posteriormente llegó un medio muy rápido a base de puntos y rayas perforadas en una línea, que fue el sistema Creed. Yo creo que soy el único sobreviviente de la gente que manejó esos equipos, porque tuve la oportunidad de usarlos por última vez. Se usaron el 7 de agosto de 1956, es decir, hace 58 años, cuando estalló un camión en Cali y generó la tragedia que está consignada en la historia de muchos muertos y la destrucción de varias manzanas en Cali. Y llegamos así al año 64, o sea, hace 50 años, que los trabajadores de telégrafos, pasamos a Telecom gracias a que se acabó el telégrafo, porque se integró con Telecom. Ese fue un salto maravilloso, porque Telecom empezó a progresar aceleradamente hasta el punto me enteraba del desarrollo de los planes, que cuando iban hacia la mitad esos proyectos, ya las necesidades, la demanda superaba la capacidad de la empresa. Y se tenía un temor, y era que los bastidores utilizados en la comunicación de los teletipos
por el tamaño que tenían entonces, mucho antes de la miniaturización por parte de la tecnología japonesa, hacían pensar que en unos pocos años Telecom tendría que construir una central de bastidores que ocuparía un área como la de la Plaza de Bolívar y unos 7 o 10 pisos. En ese momento aparece la tecnología, como digo, el aporte de los japoneses, y Telecom empieza a crecer desmesuradamente con unos ingresos maravillosos que le permitían en ese momento incluso donarle plata al ejército para comprar botas y uniformes. Telecom asume el pago de los funcionarios activos que venían de telégrafos y los pensionados. Ese es el primer golpe que una empresa recibe, que una empresa con 20 años, menos de 20 años, asume ya un pago de prestaciones sociales como pensiones de telégrafos sin tener un cálculo actuarial cuánto costaba eso. Ese es el primer golpe que asume la empresa. En el 64 comienza a pagar pensiones de telégrafos y pagar los trabajadores que se vinculan a Telecom, los activos. Fuera de eso le asignaron el pago de nóminas del personal de comunicaciones de la Presidencia de la República, de gente de audiovisuales, de gente del ICSE, el Instituto Colombiano de Construcciones Escolares, para que Telecom pagara esos salarios y posteriormente las pensiones, porque los ingresos, la rentabilidad que tenía Telecom era muy apropiada para asumir esos cargos, o esas cargas, perdón. Nosotros llegamos y en poco tiempo, esto es muy satisfactorio para los telegrafistas, para los que manejamos el código Morse, porque en poco tiempo los operadores más destacados de Telecom eran los que proveníamos de telégrafos nacionales. La integración se da en 1964 y esto en pocos años pone a Telecom en una condición de empresa líder en buena parte de Latinoamérica. Pero igualmente desde ese momento se gesta por parte del capital privado una sed insaciable por caerle a Telecom. Así hay que decirlo. De modo que a través de organismos multinacionales, pero con una gran injerencia por parte de Estados Unidos, y gracias a la llegada al escenario de la economía mundial de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan, es decir, el surgimiento y el desarrollo del neoliberalismo, entonces se presenta el deseo de sacarle tajada a Telecom. Comienza lo que se ha llamado por parte de quienes se oponían a lo que sucedió posteriormente, de descremar a Telecom, inicialmente exigiendo que se le diera al capital privado un 10% del mercado de comunicaciones. Se rompe ahí el monopolio de las comunicaciones, que en el caso de las comunicaciones, qué bueno que haya monopolio, porque eso es un símbolo de la soberanía de cualquier país, el control de las comunicaciones. En esa época, trabajar en Telecom era una de las orgullos para cualquier poblador del país, toda vez que era una empresa con estabilidad, una empresa fuerte, una empresa dinámica, y cualquier persona quería llegar a trabajar en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones. El primer cargo que tuve fue de acarreador 1. Acarreador trabajaba en el almacén de Telecom, era preparando los instrumentos y todas las herramientas para que la gente trabajara en el Valle del Cauca, en Nariño, en el Chocó, era la regional occidental. Y desde el almacén de Telecom en Cali preparábamos los lápices, los lapiceros, los bombillos, las herramientas,
las cerraduras para que quienes trabajaban tenían que repartir los telegramas a caballo, etcétera. O sea, todo se aglutinaba en un almacén y de allí se despachaba a todas las dependencias de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones y a todos los municipios. Yo recuerdo que desde allí despachábamos para Pizarro, para Timbiquí, para Guapi, para López de Micay, porque en todos los rincones del país había una Empresa Nacional de Telecomunicaciones, había una oficina nuestra. A la gente se le olvida que cuando Telecom prestaba los servicios de comunicaciones tenía que ir desde el Amazonas hasta San Andrés y Providencia, desde La Guajira, Cabo de la Vela, todo eso. Territorios inhóspitos, donde antes no iban ni siquiera las carreteras, donde un técnico se tenía que meter 6 meses solo en una estación repetidora. Y eso tenía una sobreremuneración, claro. Es un tipo que no se quedaba sino hablando con el perro o con los equipos, porque 6 meses esperando que lo fueran a reemplazar. ¿Tenía una prima? Claro, tenía una prima gradual. Hoy cuando uno dice que hay que entregarle primas a la fuerza pública por su función y todo eso, ¿cómo así que entonces hay unos que sí tienen derecho a unas condiciones laborales más dignas o mejor remuneradas y a otros que hacían unos papeles casi que iguales de héroes, Entonces a esos había que quitarle las prestaciones y decir que eso eran prebendas de los trabajadores. Cosas como esas pudiéramos encontrar. O de clima, ¿quién se va a ir a trabajar a Piedepató, a Juradó, a Ismina, a Istuandó, a una serie de municipios que la gente a veces no mira ni siquiera en el mapa, y ahí estaba Telecom metido, sufriendo los embates de la violencia, de la guerra, del paramilitarismo, de la insurgencia? Y eso tenía una gratificación para un trabajador, claro, porque era que la única presencia del Estado en muchas regiones del país la hacía Telecom. No habían escuelas, no habían centros de salud, pero había Telecom, y eso era importante. En el pueblo más alejado, era muy costoso llegar a esos pueblos, pero la población tenía la garantía de que estaba comunicada. Era una función del Estado poder garantizar las comunicaciones en todos esos rincones de la patria. Telecom tenía digitalizada su red de comunicaciones en más de un 85%. Telecom tenía fibra óptica, Telecom tenía cable submarino, recursos satelitales. O sea, Telecom era una empresa moderna y rentable. Hasta el momento era moderna. Nunca pudieron derrotarnos con los argumentos de que Telecom no era moderna. Era moderna, una de las empresas más modernas. Telecom tenía sus bajos costos en materia de telefonía local, los más bajos de América Latina. Telecom tuvo que rescatar de la quiebra a muchas empresas locales, y Telecom era socia de empresas como Telecartagena, Teletuluá, Telenariño, Telesanta Marta, Teleibagué. Eso le tocó a Telecom ir a salvar esas empresas que estaban quebradas en manos de los políticos de turno de los departamentos y los municipios, y salvarla y crear las empresas teleasociadas. Pero Telecom también tuvo que salvar Enravisión. Telecom era dueña del 99% de Enravisión. Telecom creó TV Andina. O sea, Telecom era una empresa que marcaba una pauta en materia de comunicaciones grandes. Alguien diría que era el monopolio. No, no era monopolio. Con ser todo eso no era monopolio, porque aquí habían otras empresas que prestaban servicios de comunicaciones, como Empresas Públicas de Medellín, Empresas Públicas de Cali, Empresa de Teléfonos de Bogotá, en fin, habían otros operadores para eso. Y después someterla a una competencia entre hermanos. ¿Cuáles éramos los hermanos? Empresas Públicas de Medellín, Empresa de Teléfonos de Bogotá. Entonces permitieron que los otros prestaran los servicios que prestaba también Telecom, para reventar a Telecom. O sea, una competencia desleal entre hermanos, porque nunca hubo una competencia de privados contra Telecom. Después de que liquidan a Telecom, le entregan la red a los privados, que fue Telefónica de España. Un profesional en Telecom llegaba a ganarse 2 millones de pesos. Estamos hablando de hace 15 o 12 años. Y no eran los grandes salarios de Telecom, eso no es cierto. Vuelvo y repito, es que
la nómina de Telecom no abarcaba el 15% de los ingresos de la empresa, no lo abarcaba. Esos estudios se dieron, es más, aquí hubo gente que entró a defender a Telecom cuando hicimos el primer paro, el paro grande del 92, como Carlos Lleras Restrepo, a través de los diálogos con su famoso bachiller Cleofas, una serie de personajes, incluso el mismo presidente Alfonso López Miquelsen y otros, defendiendo a Telecom, la importancia de Telecom, porque Telecom no solo generaba esas rentabilidades, Telecom se volvió en un tiempo la vaca lechera junto con Ecopetrol del Estado. El Estado tenía problemas de títulos cafeteros, Telecom hágame el favor y me compra títulos cafeteros. ¿Cuánto aportó Telecom para la guerra, el impuesto de la guerra? O sea, Telecom, el Estado le sacó recursos al Estado grandiosos, permanentemente. Eso a la gente no lo sabe, pero fue así. Están en los balances, está en toda la historia, y está la gente que defendía un Telecom, porque ese no era un Telecom para nosotros, era un Telecom del país, para el país. Los trabajadores teníamos derecho a programas de vivienda, teníamos derecho a programas de educación, teníamos un buen salario, pero no exorbitante. Teníamos un buen salario que nos permitía que nuestros hijos estudiaran en las universidades, que nuestros hijos pudieran recrearse. O sea, teníamos una buena condición. Conquistas como tener un Instituto Tecnológico de Electrónica y Comunicaciones, el ITEC, uno de los baluartes en materia de investigación tecnológica, que se daba la mano con la Universidad del Cauca en materia de ingeniería, que se elevó a Instituto Tecnológico y que sacaba carreras de tecnólogos en telecomunicaciones. Eso no lo tenían todas las universidades, y eso no era solo para los trabajadores de Telecom, que tenían que nivelarse a llegar a ese estatus, sino para cualquier ciudadano tipo Sena que quisiera entrar a estudiar una carrera tecnológica, podía entrar al ITEC. Ya en el gobierno de Virgilio Barco se dan unos pasos más notables en ese proceso de descremar a Telecom. Y finalmente se implementan unos contratos conocidos como joint venture, que son de participación de capital multinacional. Contratos leoninos que empiezan a erosionar la economía de Telecom. Todo estaba encaminado a que se justificara hablar de vender a la empresa por inviable, cuando eso no era cierto. La supuesta inviabilidad de Telecom nace de que, por ejemplo, cuando llega al país la telefonía celular, a Telecom no le dan una franja de ese servicio. Es decir, el mismo dueño que es el Estado mismo, dueño de Telecom, deja por fuera a Telecom en el negocio de la telefonía celular. Estos eran contratos donde se trajeron una serie de empresas, la NEC, la Siemens, Hitachi, todas las transnacionales, dizque para ampliar el servicio de comunicaciones. Y durante 10 y 12 años, esas líneas nuevas que se instalaban solo le repercutían a Telecom en ingresos, el 80, el 90% quedaba en manos del particular y solo el 10% en manos de Telecom. O sea, esta fue una empresa que la proyectaron 10 años a que viviera única y exclusivamente del 10% de esos ingresos. A finales de la década de los 80, el gobierno colombiano adopta como modelo la privatización de las empresas del Estado, adopta el modelo neoliberal de eliminar lo público. Y entonces se viene una ola desde esa época de la privatización de las empresas del Estado. No solo fue víctima Telecom, sino que se atentó contra Ecopetrol, contra la Caja Agraria, contra el IDEMA, contra los bancos que manejaba el Estado, el Banco del Estado, por ejemplo, el Banco Popular, que era público, y diferentes empresas, casi todas las empresas del Estado, en la década de los 90 empezaron a ser privatizadas y los trabajadores a ser despedidos. Obedece al obedecimiento a una política internacional
emanada desde los Estados Unidos y desde los grandes imperios que vieron en las empresas del Estado como un botín para apoderarse de ellos. Entonces, las empresas, las grandes multinacionales, vinieron por las empresas del Estado. En América Latina se privatizaron todas las empresas del Estado. Se privatizaron en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Chile, en Centroamérica. No quedó un solo país donde no se privatizaran las empresas del Estado. Entonces se le dijo al país que la empresa no era rentable. No era rentable en ese momento. Sin embargo, la Junta Directiva de Telecom visionó y evaluó la posibilidad incluso de que la empresa, pagando los contratos de asociación que para nosotros no debían pagarse, saliera más adelante. Es más, ¿cuánto tiempo los trabajadores de Telecom mediante convención colectiva peleamos la necesidad de que nos entregara una franja de celular? Nunca, a Telecom nunca se le dejó participar en el celular, porque el propósito era amarrarla tecnológicamente también, no solo económicamente, sino tecnológicamente, para que cuando llegaran los operadores, los nuevos operadores mostraran resultados en materia de telefonía celular, pero a Telecom la tenían amarrada porque le prohibieron meterse en el negocio de la telefonía celular. Pero aparte de eso, le exigían a Telecom que le regalara, que le prestara la red a los nuevos operadores, Comcel, todos los que llegaron en ese entonces. Entonces Telecom, después de que tuvo que colonizar cerros para sus repetidoras, llanos y todo el territorio nacional, llegaban los nuevos operadores de celular, hágase a un ladito que yo voy a poner mi antena y dígale a su técnico que me le eche un ojito para que me revise los equipos. Y así lo hicieron. O sea, Telecom permitió que sobre sus hombros cabalgara la inversión privada, que no invirtió un peso. Trajeron unos equipos, pero no tuvieron que colonizar cerros, no tuvieron que abrir espacios para ver, tenían el público ahí, tenían los clientes ahí. El gobierno de César Gaviria intentó vender en la bolsa de Nueva York a Telecom, sin tomar en cuenta el parecer de los empleados, sin tomar en cuenta la opinión pública, ni de la gente que pudiera opinar desde el punto de vista económico y de la soberanía, que yo insisto en ese elemento porque es muy importante. Entonces, en 1992 adelantamos un movimiento huelguístico que el país recuerda, donde se incomunicó todo el país, pero logramos finalmente establecer que la privatización de las comunicaciones no iba en Colombia. Se hizo de todas maneras entonces un movimiento que echó atrás la venta de Telecom en Nueva York, pero eso les costó a los trabajadores incluso cárcel, porque les armaron una pantomima a los dirigentes sindicales para justificar llevar a la cárcel a un grupo de compañeros que estuvieron en la cárcel Modelo de Bogotá. Cuando nuestros trabajadores se van al movimiento huelguístico, desconectan esos aparatos, pero es un movimiento huelguístico y no es terrorismo. Entonces dijeron que habíamos hecho terrorismo, pero no. Una vez se levanta el movimiento, al otro día el país está comunicado totalmente. Entonces ahí no hay ningún terrorismo, pero se necesitaba castigar de manera ejemplar a quienes se habían atrevido a orientar este movimiento huelguístico. Entonces decretan las órdenes de detención para nuestros dirigentes. El proceso que nos hace meter a la cárcel del magistrado Lovelo, de Roberto Lovelo, de la Fiscalía, decía: es que es más peligroso sofisticar la informática que colocar explosivos en la población. Un país que en ese entonces, de los carteles y el cartel de Medellín, habían bombas por todas las ciudades, por Cali, por Medellín, que se atreva a sacar una jurisprudencia en la cual diga que los trabajadores de Telecom son más peligrosos, más terroristas que colocar bombas, uno empieza a mirar para dónde iba esto. Había que calificar de terrorismo todas las acciones de los trabajadores de Telecom, y por eso nosotros fuimos a parar a la cárcel, acusados por un paro laboral, eminentemente laboral, de terroristas, que fue cuando empezó la penalización de la lucha social en el país. El pueblo colombiano se moviliza, seguimos movilizándonos los trabajadores, eso fue ya en 1993, y tomamos
la decisión de defender a nuestros hombres. Terminamos sacándolos de la cárcel, salieron a defender de nuevo la empresa, continuaron en sus puestos de trabajo y ese es un episodio de mucha solidaridad del pueblo, de la solidaridad de la clase obrera, de los trabajadores y de la misma gente de Telecom y sus familias. Nosotros estábamos en un delito que daba 15 años de cárcel, el delito de terrorismo. Nuestro abogado defensor era el doctor Eduardo Umaña, que también lo matan posteriormente, a los 5 años después era nuestro abogado, igual que con los dirigentes de la USO. Y una presión internacional, cuando eso César Gaviria estaba buscando ser el secretario general de la OEA, y una presión internacional, y nos cambian el delito. Nos lo cambian por perturbación de comunicaciones, que era un delito escarcelable. El terrorismo no era escarcelable, pero lo cambian. Pero permitieron que otros 5 años más tuviéramos la espada de Damocles encima, donde los dirigentes sindicales y más de 300 trabajadores teníamos delitos penales. Entonces no era fácil pelear cuando el otro nos está amenazando permanentemente con volver a la cárcel por otros delitos. Decían que estos compañeros habían dañado los equipos gravemente para poder darle piso a la huelga que se desató, en que participó todo el mundo en Telecom, y entonces se justificaba meterlos a la cárcel y eso se constituía en un elemento moral que iba a incidir en el ánimo de los trabajadores, pero eso no se dio. Se logró que no se vendiera la empresa. El terrorismo quedó desvirtuado porque habían dicho que habíamos dañado los equipos. Lo que pasa es que es una historia muy bonita también de contar, que nuestros técnicos y nuestros ingenieros hicieron de la tecnología internacional, japonesa, holandesa, norteamericana, francesa, de todas partes, en la medida que se iba construyendo la red de Telecom y las teleasociadas, iban trayendo tecnología de cada uno de estos países. Y nuestros ingenieros en el ITEC, que era el centro más avanzado de la Latinoamérica donde se estudiaban telecomunicaciones, allí empezaron a descubrir los lenguajes de cada una de las plantas y los técnicos nuestros lograron enlazar una tecnología japonesa con una tecnología holandesa o con la norteamericana, con la AT&T, etcétera, etcétera. Se le fue haciendo daño económico a Telecom, pero Telecom era tan fuerte que era viable perfectamente. Nunca dejó de ser viable, ni siquiera en el momento de la venta de Telecom en el año 2003. Después del movimiento huelguístico de 1992 y que triunfamos y que terminó por fuera del ministerio, el ministro de la época de comunicaciones, Mauricio Vargas, hay una reacción en contra de los trabajadores y de las organizaciones sindicales y de los dirigentes de parte del Estado. Lo primero es que nos asesinan a Joaquín María Caicedo, como lo decíamos, y nos amedrentan con eso. Joaquín estuvo departiendo con muchos de nosotros hasta altas horas de la noche y se fue para su casa. Hoy en día no le da a uno temor decirlo, y yo creo que si vamos a buscar una memoria histórica y una verdad, yo puedo decir, porque aparecen y podemos comprobar las órdenes que dieron el entonces DAS para recoger a una serie de funcionarios que eran supuestamente responsables de la dirección de las centrales de conmutación, que ellos no habían podido levantar, recuperar. Y dentro de eso estaba Joaquín, que era el jefe de la central de larga distancia. A veces las órdenes impartidas desde los altos mandos llegan tarde abajo. Se les olvidó que habíamos hecho un arreglo laboral y de todas maneras fueron por Joaquín María Caicedo a su casa. 2 días después lo encuentran en las afueras de Soacha, incinerado, los papeles de identidad y su carro estaban al lado, y sin embargo lo iban a enterrar como NN. Yo fui a ver el cadáver
Dicen que algunos testigos que él se roció gasolina y se quemó. Pero resulta que cuando yo veo el cadáver, la gasolina, el cuerpo de él está quemado en la parte de atrás, la espalda. De manera que ahí hubo un asesinato. El Estado y la dirección de la empresa quisieron obligarlo a que entrara a trabajar, a que rompiera el movimiento. Joaquín Maiciría Caicedo se negó sistemáticamente y rotundamente a convertirse en un esquirol. Y Joaquín María Caicedo tomó la decisión de no hacerle caso a los cantos de sirena, ni a las amenazas, ni a nada de esto que lo presionaba para que entrara a trabajar en la empresa. Una vez levantado el movimiento, le cobran esa actitud valerosa y es asesinado. Y lo queman vivo. Y van y lo depositan en otro lugar. Si los ciudadanos se acuerdan, cuando en una entrevista a Carlos Castaño le decían, ¿usted por qué mata dirigentes sindicales? Dijo, porque los dirigentes sindicales están en contra del progreso de las empresas. Entonces, dígame, si eso está hablando un paramilitar y el gobierno nos trata de terroristas, ¿dónde quedaron? Por eso nos asesinaron a Joaquín María Caicedo, por eso nos asesinaron a Islen de Jesús Quintero, por eso tenemos amenazas y tuvimos en su momento amenazas de las Autodefensas Unidas de Colombia. Por eso muchos compañeros tuvieron que dejar su actividad sindical y de todo, porque aquí se empleó todo un mecanismo de terror acolitado o dirigido desde el Estado. ¿Cómo mataron también al compañero a Islen el de Pereira? Salió de una manifestación 5 de la tarde en Pereira, a 2 cuadras de Telecom, lo recoge un vehículo, se lo lleva y después lo encuentran a las afueras de Pereira acribillado. Después tuvimos otro compañero en Yopal, delante de sus hijos menores, también le hicieron disparos. O sea, había formas de presionar de todas maneras toda esta cosa. Contra Telecom se tenía un objetivo, y un objetivo era, fundamentalmente, había que liquidarla, por todas las razones que he expuesto, por el apetito del sector privado internacional, y porque había que acabar con uno de los sindicatos más importantes del país. Eso sucedió también con la Unión Sindical Obrera y con otros sindicatos. El gobierno nacional ese día a la fuerza militarizó las instalaciones. No sabíamos qué iba a ocurrir. Hay ejemplos de todo tipo, cómo se metieron a Bogotá, cómo justificaron en Bogotá, en los edificios de Bogotá, que era que iban a secuestrar al presidente de la empresa y que por eso había que meter los antimotines, el ESMAD y todo eso, y sacaron a los trabajadores. En Armenia recuerdo tanto que el gerente, contado por el propio gerente, el comandante de la policía en ese entonces, le dijo: gerente, hay que sacar a los trabajadores porque hay indicios de que hay una bomba al interior de Telecom Armenia. Y el gerente, inocente, porque aquí hubo gerentes que ni sabían lo que sucedía, sacó la gente. Cuando sacaron la gente, militarizaron las instalaciones y no volvieron. En Medellín sucedió lo mismo. O sea, aquí hubo una mano negra, dura, de esas a la brava, que sacaron los trabajadores a la brava y no volvimos. El cierre violento de Telecom lo hace el doctor Álvaro Uribe Vélez, con su ministro Oscar Iván Zuluaga, que era el ministro de Hacienda. O sea, terminan destruyendo y entregando la empresa, y lo hacen de una manera violenta, porque en estas instalaciones, aquí donde estamos sentados, descargaron centenares de policías que terminaron desalojando a los trabajadores de las empresas, y simultáneamente desalojaron a los trabajadores de Cali, de Medellín, de Barranquilla, de todos los rincones de la patria. Desalojaron a la gente a bolillo, a golpes, nos sacaron de manera violenta de la empresa. Ese día yo estaba en mi oficina, era hora de almuerzo, muchos compañeros habían salido a almorzar, cuando de repente yo sentí, pues, está temblando, y yo, ¿qué pasa? Salí a tomar el ascensor, que es un error que uno comete en una emergencia, buscar el ascensor, ¿no? Cuando
veo cantidad de los señores policías grandotes con su vestido negro y señora, quítese porque esto es una toma, sálgase. Yo me volví para mi oficina y ¿qué pasó? No, yo, pero ¿qué está pasando? Dios mío, ¿qué está pasando? No podía llamar a nadie porque pues todo el mundo estaba almorzando, éramos muy poquitas las personas que estábamos adentro. Desde ese mismo momento empezó el dilema, decidí por quedarme adentro. Empezó el dilema de nuestras compañeras y compañeros que estaban afuera, que yo tengo mi chaqueta en la oficina, que tengo mi billetera, que yo tengo mi cartera, que tengo todo adentro, que ¿cómo hacemos? El presidente Uribe y la ministra de Comunicaciones salieron a decir que unos terroristas iban a atentar contra Telecom y eso hacía que tomaran medidas inmediatas. Fue las primeras noticias de la tarde, del mediodía del 10 de junio. Ya después en la noche lo que se leyó al día siguiente fue un decreto de liquidación de Telecom, de liquidación de la empresa Telecom. Pero era el mismo lenguaje virulento, vale la pena acotar aquí, que era el mismo lenguaje virulento que se tomó desde el año 92. Cuando el conflicto de 1992, que el país quedó incomunicado casi por 7 días, decía el entonces presidente de Telecom: si por mí fuera, este país se quedaba desconectado una semana, un mes, un año, o volvía a la edad de piedra, pues el precio de la negociación no puede ser la claudicación. Palabras que dice uno, oiga, qué tan parecidas cuando hoy hablan de procesos de paz, donde no se puede ceder un ápice, el todo, el nada. Y en el caso nuestro, en el conflicto, entonces decían que eso era. Pero es más, dijo el entonces presidente de Telecom, lo que han hecho los trabajadores de Telecom amerita que en otro país estuvieran colgados de los dedos meñiques. Miren el lenguaje virulento. Pero aparte de eso, editoriales del periódico El Tiempo, del Espectador, decían lo mismo, o sea, llamaban terroristas a los que dirigíamos el paro de 1992. Ellos estaban viendo el partido cuando entró la policía, inmediatamente los agarraron a golpes y les pusieron gas lacrimógeno y se los llevaron, como a los 2 días los soltaron golpeados, vueltos nada. Que porque éramos unos secuestradores, les decían a ellos. Después hablando con los compañeros nos decían que les habían dicho que ellos eran unos secuestradores cuando ellos habían escapado de su trabajo a ver el partido dentro de las mismas instalaciones de la empresa. Llegó el señor Uribe en junio del año 2003 y vendió a Telecom. La vendió en unas condiciones que no significaban, yo creo que ni el 5 o 10% del valor real de la empresa. ¿Por qué? Porque el señor Uribe tenía un interés político en darle oportunidad al neoliberalismo, aunque no descarto el grado en que incide en esta venta la presión de los Estados Unidos. Cuando uno compara las luchas de los trabajadores en la década de los años 70 y 80 en el mundo, todos los trabajadores civilizados, con empresas civilizadas, lograron estándares de vida mayores. Lo que hace el señor Álvaro Uribe es tirar a trabajadores como Ecopetrol, Telecom, las mejores empresas que tenían esos niveles, tirarlo al piso, para poner a todo el mundo de igual a igual, pero de igual a igual en la pobreza. No dijo, venga, yo nivelo por arriba, sino venga, nivelamos por abajo. El comportamiento que complementa Álvaro Uribe cuando en últimas dice, yo no voy a tolerar un paro más en Telecom, y entonces militariza las instalaciones, desaloja y saca un decreto creando una supuesta nueva empresa. Al otro día nacía una supuesta nueva empresa, ahí están los videos, donde la entonces ministra de Comunicaciones decía, nace una nueva empresa 100% estatal. Qué raro. Una nueva empresa 100% estatal, y los únicos que pueden irse a trabajar allá eran los directivos de la empresa. O sea, ¿quién es el actual presidente de Colombia Comunicaciones o de hoy en día de Movistar? Alfonso Gómez Palacios, que era el presidente de Telecom. ¿Quién es el vicepresidente de Recursos Humanos? El mismo que era vicepresidente de Recursos Humanos en Telecom. O sea, se llevaron a las directivas de la empresa, pero votaron a sus trabajadores. Y si hubiera sido así, qué raro que una empresa que utiliza nuestros edificios, nuestros códigos de marcación,
todo lo que era Telecom y no permiten ni los jueces de esta república que definamos definitivamente que había una sustitución patronal, que allá podían pasar esas madres cabeza de familia, esos discapacitados que tenía Telecom. Todo ese retén social podían haberlo enganchado a la nueva empresa, pero no ocurrió así. Aquí querían borrar cualquier vestigio de Telecom. Por eso en el mercado laboral nunca se permitió que ninguna persona entrara a trabajar a ninguna empresa, ni pública ni privada. Los trabajadores de Telecom quedaron condenados de por vida a no pisar las posibilidades de un trabajo digno. Se acabó allí con una empresa que era, repito, un emblema de las, como empresa desde el punto de vista económico y con un valor esencial desde el punto de vista geopolítico y sí, de la soberanía nacional. Fue tal lo que sucedió que muchos economistas, entre ellos Eduardo Sarmiento, han opinado que el atraco contra el patrimonio público más fuerte que se ha presentado en Colombia es la venta de Telecom. Eso es un crimen económico, es un crimen contra la soberanía del país, es un desprecio por lo mejor que nosotros hemos tenido junto a Ecopetrol, diría yo, y junto a las empresas públicas de Medellín. Se hizo sin que la gente protestara porque, infortunadamente, nuestro país no entiende la trascendencia de un hecho como este. Es vergonzoso que hoy en día el movimiento sindical esté peleando por el derecho de asociación y por el derecho de sindicalización, que se peleaba en los años 50. Entonces uno dice, miremoslo solo desde ese punto de vista, lo que hubo fue un retroceso en materia social y laboral tremendo. Hoy los pocos sindicatos existentes están peleando por el derecho de asociación y por el derecho de sindicalización y lógicamente de negociación colectiva. Eso ya lo habíamos superado varios sindicatos y solo con las políticas uribistas se tiró al piso totalmente. Había que tirarlo al piso para que la gente arrancara otra vez de cero y para que la gente nos mirara con otra óptica. ¿Cómo así que los de Telecom tienen y yo no tengo? Es preferible que todos estemos en el piso y no unos más arriba. No, lo ideal del pueblo es decir, ojalá todos tengamos un nivel. Él fue el que privatizó a Telecom y sin ninguna contemplación y sin ninguna compasión dejó a 10.000 familias en la calle prácticamente. Personalmente yo estuve sembrando alberja en Guateque también, ¿sí? Allá en un terruño que tiene pues mi esposa, ¿sí? Y aprendí también a ver también cómo se generan otro tipo de ingresos a través del rebusque de situaciones como por ejemplo tener que levantar cargas en plazas de mercado, ¿sí? Estas 10.000 familias desde el 2003 que fue que cerraron a Telecom han venido reclamando, reclamaron en el momento del gobierno de él, pero lo que se encontró o la respuesta fue totalmente de desconocimiento de parte del Estado. Nosotros una vez en la calle empezamos a entablar toda clase de demandas jurídicas por las violaciones que se habían cometido, por el cierre mismo de la empresa, por las violaciones a las madres cabezas de familia, por las violaciones a los trabajadores discapacitados, a toda la familia de Telecom, cada uno, a los padres de familia. Entablamos serias demandas ante el Consejo de Estado, ante los juzgados, ante todas las instancias jurídicas y hoy llevamos 11 años, hoy se cumplen 11 años del cierre definitivo de Telecom y aún las altas cortes no han fallado nuestros casos. Un señor Luis Díaz, él vivía en el 20 de julio y pues era una persona que tenía de pronto dificultades
en el ámbito familiar, se le generaron muchas dificultades en el ámbito familiar. Él definitivamente, pues, 2 años después, decidió ahorcarse en su casa, ¿sí? Otras personas, pues, han tenido por ahí tanta dificultad que han resultado en clínicas de reposo, en Fundar, en otras partes en Cibaté, y realmente, pues, ellos son un ejemplo claro de lo que vino a desvertebrar su forma de vida, esta caótica situación que le generó el acabarse con su fuente de empleo. De manera arbitraria, el Consejo Superior de la Judicatura resolvió enviarle una amenaza a todos los jueces de Colombia, mediante una resolución donde el Consejo Superior de la Judicatura, en manos de la presidencia de esa época, de Álvaro Escobar Araujo, emiten una circular que le dice a los jueces que quien toque el tema de Telecom será sujeto de una investigación disciplinaria, será objeto de sanciones disciplinarias. Entonces es una amenaza directa a los jueces de la República para que no fallen los procesos de Telecom. O sea, le dicen al juez, si usted se mete con los procesos de Telecom y los vaya a favor, usted puede ser despedido como juez. Entonces, conminan a los jueces a fallar en contra de los trabajadores de Telecom y en contra de los procesos que adelantaban. Mi esposa quedó despedida en el año 2003 con 23 años de servicio al servicio de Telecom. Fue despedida teniendo una discapacidad laboral del 22% por una enfermedad de depresión mayor, que es una enfermedad mental que hoy en día, hasta ahora, a raíz de la tragedia de la escritora Piedad Bonet, se está tomando conciencia sobre los trabajadores que quedan con discapacidad mental. Nosotros, los trabajadores de Telecom, tenemos una crisis en este momento, ya que las pensiones de Telecom no la están alimentando de acuerdo al convenio o al acuerdo que hizo el gobierno con Telefónica o Movistar, que tienen que pagar, alimentar el fondo, el patrimonio autónomo de pensiones de Telecom anualmente con una cantidad de dinero por el arrendamiento de los equipos que Telecom les tiene arrendados a ellos. Como no pudieron con nosotros en la huelga, entonces empezaron a minar la empresa de otra manera. Entonces le ofrecieron dinero a la gente para que se fuera. Algunos cayeron en esa tentación y cogieron algún dinero, bastante en algunos casos, pero eso se esfumó. El doctor Álvaro Zapata, decano de Administración de Empresas de la Universidad del Valle, le recomendó a los trabajadores que no se fueran de la empresa, que tenían una buena condición. Después hizo una investigación de qué había pasado con los trabajadores que se fueron. El 97% de la gente que se fue y que se cogió esa plata en el plan de retiro voluntario, todos gastaron su plata, todos la perdieron, porque eran trabajadores y no sabían ni hacer empresa, ni manejar taxis, ni manejar casas, absolutamente nada. Solo un 2% medio quedaron estables y algún 1% le fue bien. Pero la gran mayoría de la gente quedó en malas condiciones cuando el plan de retiro voluntario. Pero ya cuando se cierra definitivamente la empresa, nos dan una pequeña indemnización. Nos dijeron que una indemnización que nos daban, que no es tan rica como dijo el presidente Uribe, que eran unas indemnizaciones millonarias, fue mentiras. Mi indemnización personal fue muy chiquitica, eso no daba ni para crear una mínima microempresa de nada. Entonces ahí empezamos una lucha. Con esas indemnizaciones ocurre lo mismo. O sea, hoy lamentablemente tenemos una gran cantidad de trabajadores despedidos de esa época que están en unas condiciones muy difíciles. En condiciones casi que, en algunos casos,
hay compañeros casi que en la indigencia, porque lo que sabían era trabajar, porque sabían era operar las máquinas de Telecom y de las teleasociadas, porque sabían era pasar llamadas, porque sabían atender al público. Tengo 3 hijos varones. En el momento que salí, cerraron la empresa. Mis hijos tenían 16, 15 y el niño tenía 7 años. Fue un momento muy difícil porque no teníamos norte, no sabíamos para dónde íbamos. Nos pasó tanto así que llegábamos a nuestra empresa todos los días a las 8 de la mañana con la esperanza de que podíamos entrar. Cuando sale el decreto donde que la empresa se acabó, fue como así, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos? ¿Qué va a ser de nosotros? Tenemos un compañero que vende minutos en los semáforos. Tenemos otros compañeros que han tenido problemas de salud inmensos por la situación en la que se encuentran, laboral. Bueno, bastantes compañeros que están en un problema muy grave. Que ya muchos estábamos pasados de edad, o sea, ya después de los 40, 45 años es muy difícil que una empresa contrate a una persona. Y le crearon una fama terrible a los trabajadores y ninguna empresa quería hacerse cargo de nosotros. Entonces hay de todo, pero en lo fundamental hay gente en muy difíciles condiciones. Hay gente que hasta se ha suicidado porque no tiene cómo alimentar a sus hijos. El solo hecho de ver en nuestras hojas de vida que éramos familia Telecom, nada que ver, los revolucionarios, la gente que no trabaja, porque por eso nos calificaban. Yo no sé, no entiendo qué de malo tenía trabajar en Telecom. Tenemos ingenieros, tenemos técnicos muy bien preparados, entonces nosotros aquí tratamos de ubicarlos, pero están sobrecalificados y nos encontramos con que esto, en lugar de abrirles las puertas, se las cierran. Estamos a la espera de un fallo de la Corte donde muy probablemente nos va a seguir respetando nuestra condición de madres de Telecom, de madres cabeza de familia de Telecom. Esta batalla que estamos librando hoy hace parte de la resistencia y de las esperanzas que aún conservamos. Y queremos llamar a las instancias judiciales a que no le tomen más el pelo a sus fallos. Es importantísimo para la vida de nuestras madres cabezas de familia, de nuestros despedidos. Yo aprovecho este programa para decirle a todos esos compañeros del país, de todos los rincones, que resistamos, que aún tenemos esperanza, que las esperanzas es lo último que se pierde y si no se ha perdido todo, no se ha perdido nada, como decía el filósofo. Y aquí estamos. El Estado no todo el tiempo es dilata y dilata y dilata porque sabe que de allí va a surgir una recompensa y una reconciliación para la gente. Hoy el país no tiene empresa. La perdió, no sabe por qué ni cómo. La perdió, se la robaron. Con 800.000 millones de pesos le entregaron a Telefónica de España una empresa. Y la gente todavía cree que existe un Telecom. No, eso se llama Movistar. Eso ya no ni se llama Cotel. Se llama Movistar, se la regalaron. Y el país no lo sabe. No ha querido entender que le robaron una de las mejores empresas que tenía.